Independientemente de que venía de una familia profundamente católica, siempre me vi en la situación de una confrontación interna porque desde muy, muy muchacho yo sentía en lo más profundo de mi corazón algo que pude sintetizar mucho tiempo después en la siguiente frase, que el camino de la humanidad no es religioso, mas sí es espiritual. Entonces eso es lo que sentía yo desde hace mucho tiempo, y a pesar de venir de una familia católica que me obligaron a pasar a varios colegios católicos porque yo renunciaba a eso, incluso hasta me tocó terminar mi primaria en un seminario, a los 27 años me declaré ateo académico y sin embargo no decliné en la lucha de entender el porqué de las religiones, y hasta ese momento, a los 27 años, yo creía y estaba convencido que las profecías tenían que ver con religión y que las profecías se trataba de religión. Por eso la Biblia, ni siquiera las profecías de la Biblia como las de Daniel, las de Isaías, las del Apocalipsis, las mismas que están condensadas en los evangelios citando a Cristo, no las volteaba a mirar para nada porque yo pensaba en ese momento que era una amalgama entre religión y profecías para mantenernos de alguna forma esquematizados, dogmatizados, dominados mentalmente. Bueno, por una búsqueda personal que continuó, que nunca cesó, encontré muchos documentos y muchas fuentes que me comenzaron a dar una visión totalmente primero de la imagen de Cristo. Y como yo tenía la ventaja que desde esa época yo ya no tenía ningún prisma de la fe a través del cual mirar e interpretar las informaciones religiosas, entonces eso me permitió ahondar en la investigación de quién realmente había sido la figura de Cristo y entenderla desprovisto del dogmatismo de la religiosidad, cualquiera que ella fuera. Entonces eso me sumió en un estudio y una aventura bastante interesante, porque el estudio y la interpretación de la profecía le exige a uno conectarse con muchos otros conocimientos, conectarse con la historia, conectarse con la geografía, con la misma biología humana, con la estructura emocional, pero también implica estudiar sobre la dimensión del espíritu, implica estudiar sobre temas antropológicos incluso, es decir, poder entender la profecía y poderla interpretar requiere que uno toque muchos temas de la ciencia, porque yo considero que la profecía es una de las mayores de la ciencia. Entonces, vamos a avanzar en la siguiente diapositiva, donde explico el concepto de lo que yo considero que es profecía, y precisamente me refiero a ese aspecto, al aspecto científico. Entonces, yo he considerado, según lo que he podido dilucidar, obviamente esto es un compartir y ninguno tenemos la verdad revelada, simplemente es una opinión particular y es mi mirada personal, que claro, siempre espero que sea enriquecida por la mirada de muchas personas con quienes comparto esta información. Entonces, desde mi mirada personal, yo considero que la profecía es un documento de carácter científico, espiritual, semiótico y codificado, que predice la ocurrencia de acontecimientos del futuro sobre un espacio determinado y cuya fuente es extraterrena o extradimensional. Entonces, esta definición tiene varios elementos. Ya lo tocamos en la conversación anterior, pero en aras de organizar el tema de la grabación de esta conferencia lo vamos a retomar. Es un documento de carácter científico espiritual. Yo considero que no hay mayor ciencia que la ciencia del espíritu, y es precisamente de las cosas más desconocidas o de los aspectos más desconocidos que tenemos incluso en nuestra modernidad. El espíritu es una ciencia como cualquier otro tema del que la ciencia aborde, y es una ciencia muy poco conocida. Entonces, el documento de la profecía tiene que ver con procesos espirituales internos de la humanidad, pero también con procesos morfológicos del mismo planeta Tierra, y en lo que ella narra confluyen muchos temas que nos permiten una mirada holística, si se quiere, o una mirada integral de los acontecimientos que atañen a la especie humana. Es semiótico y codificado porque precisamente ella está cifrada a través de símbolos, o sea, a través de una cantidad de símbolos
que agrupan una cantidad de significados y de significancias, de denotaciones y de connotaciones. Entonces, la profecía a través de la cantidad, de la carga simbólica que trae, lo que está haciendo es invitándonos a hacer una decodificación de la misma para que nosotros descubramos lo que está encriptado, los mensajes que nos trae encriptado. Hay profecías mucho más encriptadas o mucho más semióticas o mucho más simbólicas que otras. En este sentido, del tema semiótico y de la codificación simbólica de la profecía está dada de esa manera porque quienes dictan las profecías, las fuentes que nos han dictado las profecías, conocen exactamente cómo funciona el pensamiento humano. Y nuestro pensamiento está dado básicamente en imágenes. Por eso Cristo nos hablaba en parábolas, por eso los antiguos griegos nos hablaban en fábulas, por eso cuando uno estudia la cosmogonía y la cosmovisión de nuestros aborígenes ancestrales de cualquier continente, siempre en su tradición oral ellos fabulizaban la sabiduría que querían transmitir, porque sabían, y eso lo ha descubierto ahorita la neurociencia moderna, que nosotros pensamos y procesamos en imágenes. Por eso la profecía está dada en símbolos. Predice la ocurrencia de acontecimientos de dos dimensiones, tanto del futuro, que es la dimensión espacio, que es la dimensión tiempo, perdón, y de la dimensión espacio, es decir, de lo que va a ocurrir en un futuro, en una dimensión de futuro-tiempo, en un espacio geográfico o físico determinado. Y la fuente de la profecía, a diferencia de muchos tratadistas que dicen que la profecía es de inspiración divina o dada por Dios, etc., yo considero que más que por encima de ese concepto, su fuente es extraterrena o extradimensional, porque pues su contenido viene de dimensiones distintas a las que conocemos y casi siempre su contenido en la gran cantidad de profecías que tenemos, por lo menos las profecías estructurantes, están dadas por civilizaciones o por seres que vienen fuera del globo terráqueo. Empezando por el mismísimo Jesús. La pregunta es simple y es lógica y sencilla. ¿Dónde estaba Jesús antes de venir acá y nacer de su madre María? ¿Y para dónde se fue luego del proceso de la resurrección? Quiere decir que no era un ser de este mundo y él en su tiempo de vida pública, de los 30 a los 33 años, no hizo sino en cada sermón que daba dictar cantidad de profecías dadas en señales, que están recogidas tanto en los evangelios que oficializó la Iglesia Católica, que se inventó Constantino en el Concilio de Nicea, como también están condensadas gran cantidad de sus mensajes proféticos en muchos de los libros apócrifos que esa naciente religión católica que nace con Constantino, quien fue el verdadero primer papa, no Pedro, esa Iglesia Católica decidió perseguir y tapar, por eso de ahí viene el nombre apócrifos. Apócrifos significa escritos tapados o escritos escondidos, eso es lo que traduce al castellano. Entonces decidieron esconder gran cantidad de esos documentos que dieron testimonio del proceso de Cristo más allá de lo que la fe y la religión nos ha enseñado hasta el día de hoy. Continuemos, por favor. Vamos a la siguiente. Bueno, este es un esquema también que lo compartíamos con ustedes. Es un esquema sencillo que cuando uno de las civilizaciones que contactaron a diferentes personas aquí en el planeta Tierra y entregaron información profética, una de ellas la civilización de los pleyadinos, otra de ellas la de los venusinos, contactaron a un colombo costarricense, Enrique Castillo Rincón, que ha sido considerado por una revista especializada de ufología alemana como uno de los 3 contactos del siglo. A él, cuando hace una pregunta a uno de sus interlocutores, pregunta que cómo sabemos nosotros que estamos interpretando de manera válida las profecías, y le entregan este esquema que es muy sencillo, pero que a la vez es supremamente profundo. Le dijeron que para poder interpretar se necesitan 2 elementos básicos, la clarividencia y la lógica. La clarividencia es natural, innata, esa está insertada, ese es un dispositivo espiritual. Nosotros en el espíritu tenemos muchísimas facultades, sino que son facultades que están dormidas. Entre esas está la misma clarividencia, la telepatía, la ubicuidad, etcétera, etcétera. Y que el otro elemento era la lógica.
Entonces dicen que la clarividencia es natural e innata, que la debemos despertar, algunas personas la tendrán despierta, otros no la tenemos despierta, y la lógica, que está basada en el conocimiento profundo de los hechos del pasado. Cuando uno se aboca a la tarea de estudiar con detenimiento, no la versión oficial de la historia de la civilización humana, sino que nos abocamos a estudiar la historia de la civilización humana con un sentido de criticidad, con un sentido de trascendencia, con un sentido de leer entre líneas y de ver más allá cómo ha sido la marcha y el decurso de los acontecimientos de la historia universal. Uno prácticamente puede casi que deducir e inferir acontecimientos del futuro próximo, porque desde otra mirada, muy por encima de lo que la academia oficialmente ha aceptado como historia y ha interpretado y analizado los hechos de la historia, uno se da cuenta pues que hay muchos hitos, hechos importantes que han estructurado y han cambiado y han hecho girar el rumbo de la humanidad, y esos hechos han sido calculadamente diseñados para que ocurrieran. Entonces, analizando la historia desde esa perspectiva, con una lógica por encima de la creencia, por encima de las fuentes formales, podemos nosotros inferir interpretaciones de lo que puede ocurrir en el futuro próximo, y esas inferencias nos ayudan a decodificar la significancia semiótica o simbólica que la profecía trae. Y en ese ejercicio le contaban a Enrique Castillo este contacto, nuestra clarividencia, que es ese dispositivo natural e innato, comienza a tener un proceso de despertar. Entonces, eso fue lo que como herramienta le entregan a Enrique Castillo, que como les decía, es considerado uno de los 3 hombres contactos del siglo XX, junto a George Adamski y a Elizabeth Clare. Han sido considerados los 3 casos más verídicos en toda la historia de la ufología mundial. Bueno, seguimos, por favor, a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí lo que vamos a compartir es un cruce. Ya hicimos hace 15 días la primera parte, que fue enfatizar en la profecía de los 9 tiempos que cambiarán el mundo, por eso la pusimos centralizada aquí en la diapositiva. Entonces vamos a hacer un cruce o una articulación o un enlace entre la profecía de los 9 tiempos, las profecías de Parravicini, que son las 2 psicografías que ustedes ven a la izquierda y a la derecha, las profecías de Apocalipsis, que están en la parte superior de la diapositiva, y en la parte inferior esas gráficas que simbolizan las profecías de Daniel, porque son profecías, todas las profecías están totalmente concatenadas, así tengan símbolos distintos, pero cada una usa diferentes símbolos y diferentes codificaciones para darnos absolutamente el mismo mensaje. Es decir, ellas están totalmente articuladas y son muy coherentes en todo lo que nos narran. Y dentro de ese proceso de codificación y de simbolismos, cada una de ellas habla de manera cifrada del mismo tiempo del final, pero con expresiones diferentes, pero que básicamente nos dicen lo mismo. Hay algo también importante para entender, que evidencias de profecías ha existido ancestralmente en todas las culturas. Por eso en la definición decíamos que la fuente profética puede ser extraterrena o extradimensional, porque muchos de los considerados libros sagrados o libros de sabiduría ancestrales de la humanidad se han recibido estos contenidos proféticos de civilizaciones que han venido fuera del planeta y que viven en una dimensión totalmente distinta. Entonces podemos citar ejemplos como el Mahabharata, que es el gran poema épico de la India, en el que se narran las batallas extraterrenas de los famosos Vimanas, de cómo esos Vimanas se enfrentaban en esas batallas siderales. Imagínense, desde la época del Mahabharata ya hablaban de esto, y en esas batallas siderales enfrentaban esos Vimanas a una especie de fuerzas oscuras que querían gobernar la mente y el espíritu de los seres humanos de este planeta. Pero también encontramos evidencias de profecías en el libro del Kanchur, que es el libro de los lamas tibetanos, el libro de la sabiduría tibetana, o en el mismo Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, donde habla sobre toda la concepción cosmogónica de la cultura maya quiché,
y de hecho se considera que el Popol Vuh es el documento más antiguo que se conoce de esta humanidad. El Popol Vuh de los mayas, que se ubicaron en la zona meridional de México, toda la península de Yucatán y todo lo que hoy correspondería al país de Guatemala. En el Ramayana, que también es el libro sagrado de los hinduistas, que está la historia de su dios Rama. Entonces ahí en el Ramayana también hay bastantes documentos proféticos. En la tabla sagrada de los indios Hopi de Norteamérica, que en esa tabla sagrada habla de los guerreros del arco iris, habla de los 144,000, cosa que es muy curiosa porque el mismo Apocalipsis, que fue un documento dictado a Juan, el último de los 12 apóstoles que llamó Cristo, que fue el último con vida, que murió preso en la isla de Patmos. A él le dictan el Apocalipsis en visiones y en uno de sus capítulos le hablan del misterio de los 144,000 redimidos de la tierra o personas que despertarían su espíritu al final de los tiempos. Y es muy curioso que los indios Hopi, que nada tuvieron que ver con el documento del Apocalipsis que quedó compilado en la Biblia, que no conocieron nunca la isla de Patmos, ni conocieron a Juan, que fue el último de los 12 en morir, ni mucho menos conocieron a ninguno de los 12, ni a Jesucristo, ni nada. Ellos en su tabla sagrada hablan exactamente de la misma profecía apocalíptica de los 144,000. A ellos no le hablan, no los llaman redimidos de la tierra, sino que le dan una codificación a un símbolo distinto. Le hablan los 144,000 danzantes del sol. Esa es la codificación que le dan. Mientras que Apocalipsis habla de los 144,000 redimidos de la tierra. Entonces mire que son dos símbolos distintos para significar un mismo misterio o una misma situación. Los textos del Qumran, que fueron encontrados en el Mar Muerto, que habla sobre el origen de pueblos ancestrales que estuvieron asentados desde mucho tiempo antes que llegara Abraham a Ur de Caldea y que se empezara todo el proceso de la colonización del pueblo judío en el Medio Oriente. Entonces los textos del Qumran hablan, por ejemplo, de toda el cúmulo de sabiduría del pueblo de los esenios, del cual se considera realmente que viene Jesucristo. Jesucristo no fue judío, eso fueron una de los grandes descubrimientos y conclusiones a las que llegué cuando desde los 27 años en adelante me di la tarea de comenzar a estudiar el fenómeno de Cristo desde otro ángulo, con otros ojos, como se los decía al principio. Entonces en los textos del Qumran están condensadas tanto las profecías como toda la sabiduría ancestral de este pueblo de los esenios. El poema del Gilgamesh, que es una obra literaria antigua de la antigua Sumeria, está lleno también de acontecimientos y contenidos proféticos que coinciden, muchos de ellos con varios de los libros que están condensados en la Biblia como la conocemos, y el famoso papiro de Bagdad que se encontró en Irak, donde también pues, están narradas muchas profecías que coinciden con las profecías de la Biblia, con las profecías del Islam también y con las profecías dadas por la cosmovisión de las comunidades ancestrales que habitaron América. Hay algo muy importante para entender aquí en este proceso de las profecías, para su proceso de interpretación, y es que en el tema de interpretación profético, una de las cosas, aparte de utilizar la lógica y que a fuerza de utilizar la lógica despertemos la clarividencia, hay otro aspecto que debemos tener en cuenta y es no interpretar la profecía teniendo en cuenta el calendario gregoriano o las fechas de la cronología de nuestro calendario actual, porque las profecías están dadas de manera semiótica y simbólica a través de señales, a través de acontecimientos. Por ejemplo, cuando, por referencia de Mateo, uno de los 4 evangelistas, dice que en algún momento, cuando Cristo hablaba de los tiempos del final, alguien le preguntó que cuándo serán esos tiempos. Entonces él comenzó en las famosas señales de Mateo 24 a generar un listado de acontecimientos para que estuviéramos nosotros atentos. Entonces, por ejemplo, decía, cuando haya guerras y rumores de guerra, cuando los hijos se levanten contra los padres o al revés, cuando nación se levante contra nación,
También dice que vendrían falsos cristos, que vendrían falsos Juanes, que no vayamos en pos de ellos. También otra señal que dijo que por causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos enfriará sus corazones. Habló de los cataclismos, de los 4 elementos, habló de los terremotos, de la erupción de los volcanes, del aumento de las aguas del mar, es decir, también de una cantidad de acontecimientos climatológicos en el entendido que la Tierra iba a comenzar también a reacomodarse y a dar señales con la furia de sus 4 elementos de que eran los verdaderos tiempos del final. Entonces fue un listado de señales porque nuestro calendario está deliberadamente alterado. Nosotros tenemos un desfase cronológico que se tasa más o menos entre 8 y 10 años. Y precisamente, conocedores de ese desfase cronológico, los pleyadinos cuando contactan a uno de los 3 contactos del siglo, que es este señor Enrique Castillo Rincón, le dicen precisamente eso, que tenemos un desfase cronológico y que ese desfase cronológico juega de una manera particular para ayudar a proteger el significado del contenido profético. Porque ellos daban claridad también, y es algo pues que yo antes de conocer la investigación de toda la experiencia del fenómeno OVNI, especialmente en el caso de Enrique Castillo Rincón, o en el caso de Billy Meyer, que fue contactado por la misma civilización pleyadina, pero en Suiza. Billy Meyer era un campesino suizo. Antes de conocer esa experiencia de estos 2 personajes, tenía yo la intuición y algunos indicios de que nosotros tenemos un grave error en el conteo cronológico de nuestro calendario. Entonces, los pleyadinos dicen que ese tiempo es como una forma de proteger el contenido de la profecía, para que los seres humanos entendamos que la profecía no está exclusivamente destinada a ser interpretada por ningún gurú, ni avatar, ni pastor, ni sacerdote, que nos digan que tuvieron una revelación en un sueño y que en el sueño pues les descifraron todas las profecías. No, eso no funciona así. Las profecías están dadas para cualquier ser humano del planeta, para cualquier ser humano que respire, que tenga sus facultades espirituales y mentales plenas y conscientes. Cualquier ser humano del mundo puede sentarse a estudiar las profecías y a empezar un ejercicio sano de interpretación. Ojo con lo que estoy diciendo, un ejercicio sano, no un ejercicio de interpretar para acomodar o para crear empresa con eso, para cobrar diezmos, para crear iglesias, para hacer cultos o qué sé yo. En el caso mío, yo llevo 12 años interpretando las profecías. Las interpretaciones y conclusiones a las que llego las comparto de manera libre. Nunca a nadie jamás le he cobrado un solo centavo por esto, ni por compartirle la información de la interpretación, ni por compartir los textos de profecía que he ido coleccionando, porque eso es un mensaje para la humanidad entera. Eso no es de autoría de un solo ser humano o de un pequeño grupo, ni para ciertas personas elegidas o escogidas. Con la profecía no podemos seguir ahondando este proceso de luchas de clases y de jerarquizaciones y estereotipos con los que nos han enseñado pues desde hace mucho tiempo. Entonces cualquier ser humano puede interpretarlas y ojalá que en su interpretación no se le ocurra crear un negocio al respecto. Entonces nos decían los pleyadinos que esos años de desfase, nos iban a servir de alguna forma precisamente irónica para ubicar mejor la interpretación profética. Y en la ubicación de la interpretación profética encontramos algo muy curioso, que los únicos profetas que nos dan a nosotros fechas cronológicas exactas dadas en el calendario son precisamente los mayas. Porque los mayas tuvieron uno de sus grandes avances fue el amplio conocimiento de calendarios. Ellos generaron un complejo sistema de calendarios donde combinaban el calendario solar, tenían un calendario solar perfecto, preciso, y un calendario lunar totalmente preciso. Lograron combinar un calendario lunisolar y también conocieron, qué curioso, el calendario del planeta Venus, un calendario que diseñaron basado en el movimiento del planeta Venus, al que le llamaban el calendario venusino. Entonces, los mayas tuvieron la virtud
de alguna forma articular y hacer congeniar el tiempo cósmico, el tiempo dado por los astros, porque ellos eran grandes astrónomos, con el tiempo cronológico que se daba aquí en el planeta Tierra. Entonces los mayas acertaron en cosas tan impresionantes como, por ejemplo, nos dijeron hace más de 3.000 años, que el 11 de agosto del año 99 iba a haber una cruz cósmica en el sistema solar, y tenían ellos pleno conocimiento de lo que era el sistema solar y de dónde estábamos ubicados nosotros como planeta en medio del gran espacio sideral. Y ustedes lo pueden buscar en Google, en Internet, en muchas fuentes, que precisamente el 11 de agosto del año 99, promediando el mediodía de esa fecha, se dio una cruz cósmica en la que tanto el Sol como todos los planetas que orbitan el sistema solar nuestro se alinearon en torno a la Tierra, y la Tierra quedó en todo el centro como vértice de esa cruz, a lo que los mayas bien le llamaron la cruz cósmica. También hicieron, dentro de sus profecías, de las más famosas que se conocen, son las famosas 7 profecías mayas, donde nos dan mensajes de avance, de despertar espiritual de la humanidad, pero también nos hablan de todas las manifestaciones del clima y de los elementos del planeta Tierra. Ellos nos hablan en esas 7 profecías de un despertar, de una sincronicidad solar que se daría a partir del 21 de diciembre del 2012, cuando nosotros como humanidad y como planeta comencemos a entrar en una etapa de luz y de conciencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso se trivializó mucho, y podemos recordar que más o menos para el año 2012 los medios de comunicación comenzaron a sacar propagandas satirizando y ridiculizando un poco ese tema de esa fecha, y esa fecha pasó y mucha gente dijo, los mayas se equivocaron, nada ocurrió. Pero resulta que si nosotros nos vamos al desfase cronológico, podemos comenzar a entender que ese desfase cronológico en últimas está jugando para que la profecía sea protegida por tantos charlatanes y por tantas situaciones. Entonces resulta que nosotros, antes de que nos rigiera el calendario gregoriano actual, que comenzó a regirnos a partir de que Gregorio fuera papa en Roma, por eso se llama el calendario gregoriano, antes que nos rigiera este calendario, nos regía el calendario romano o el calendario juliano, que era un calendario que traía 10 meses. Por eso, en la misma palabra de los meses usted encuentra, septiembre se llamaba septiembre porque era el mes séptimo, octubre se llamaba octubre porque era el mes octavo, noviembre el mes noveno y diciembre el mes décimo. Ahí estaban dados los 10 meses del año. A tal punto que quienes hemos estudiado leyes encontramos que desde la sistematización de los primeros códigos penales que se conocieron, desde los códigos penales de Hammurabi, los códigos penales que nacieron en Roma, luego los códigos penales que llegaron a España y que nos llegaron acá, el año de un preso, cuando se iba a sentenciar a alguien a la cárcel, se computaba por 10 meses. Luego entonces de estos, espérenme un segundito, qué pena, un segundo, disculpen. Qué pena, muchas gracias. Luego de esto, se consideró incluir o insertar 2 meses más a ese calendario de 10 meses para hacerle un tributo a los iniciadores del Alto Imperio Romano, que fueron Julio César y su hijo adoptivo Augusto. Entonces, por eso el mes de julio se colocó entre junio y septiembre, en honor a Julio César, y el mes de agosto, entre julio y septiembre, en honor a Augusto, el hijo adoptivo de Julio César, y nos quedó un tiempo de 12 meses, un año, perdón, de 12 meses. Y luego, cuando ya entonces el Papa Gregorio va a computar esos 12 meses como el calendario actual, cometieron un error en no hacer el cálculo aritmético del cero, que era un concepto que hasta ese momento no se tenía muy claro. El cero era un manejo de un concepto matemático tanto de los indios como de los árabes. Los indios, me refiero a los indios de la India, no a los hindúes, porque hindúes no son los de la India, sino los que practican la religión hinduista. Entonces los indios de la India y los árabes sí tenían concepto del cero matemático, pero la Iglesia Católica no lo había incorporado a sus cánones. Entonces no se tuvo en cuenta
el cómputo del cero, y ahí también hubo un error de cálculo en el conteo de las fechas. Y últimamente ha salido un científico moderno de creo que hace unos 8 meses para acá, ha publicado, él se llama Paolo Tagalogin, ha publicado un estudio que él hizo sobre el desfase cronológico de nuestro calendario juliano, y entonces él dice que según su conclusión, nosotros nos encontramos técnicamente en el año 2012 y no en el año 2020, según la conclusión de Paolo Tagalogin, porque él dice que a nosotros el calendario gregoriano nos comenzó a regir en el año 1752, ¿cierto? Entonces, durante 268 años, de 1752 hasta 2020, hemos estado utilizando este calendario que, según el cálculo que hace Paolo Tagalogin, tiene un desfase de 11 días por año, de 11 días por año. Entonces, él agarra esos 11 días y los multiplica por él agarra esos 11 días y los multiplica por los 365 días que debe tener el año, y saca un promedio de los 2.948 días que nos daría por año esos 11 días computados, y llega a la conclusión que tenemos 8 años de desfase, 8 años de desfase por los 11 días que teníamos de mal cálculo en el calendario gregoriano desde el año 1752. Entonces quiere decir, según él, que estaríamos en el año 2012. ¿Será casualidad todas las cosas sui generis que nos han ocurrido como humanidad en este 2020? Porque a pesar de este tema de pandemia, como llamo yo, que es una pandemia falsa, una cosa es que el virus no exista, claro que el virus sí existe, y otra cosa es que sea pandemia, esto no daba para pandemia. Y ahí le voy a pedir a Claudia que les comparta un artículo que escribí al respecto, que se llama Geopolítica Profunda de una pandemia manufacturada, donde ahí explico este tema. Entonces, a pesar de todas estas situaciones que hemos vivido en el 2020, esto también ha servido para que como seres humanos nos cuestionemos cosas que antes no cuestionábamos, y pensemos en volver realmente a lo esencial, a lo básico, y esto ha permitido que mucha gente piense verdaderamente en los valores del espíritu y no seguir pensando, por ejemplo, en los valores materiales o en los valores de la apariencia. De alguna manera, esta pandemia, como yo le llamo, ha llevado a la humanidad a que reflexionemos en muchos procesos. A otros simplemente han estado esperando que esto pase para seguir su vida como de costumbre. Entonces, ¿será que estamos realmente, como dice Paolo Tagalogin, en el año 2012? ¿Será que el desfase es solo de 8 años o tal vez de 10? Los pleyadinos hacían el cálculo que estamos en un desfase entre 8 y 10 años. Por lo tanto, esta explicación en la que me extendí un poquito en el tema de la cronología me pareció necesaria para enfatizar la invitación a que nunca vayan a estudiar profecías ubicando las profecías en las fechas. Hagan lo contrario. Ubiquen los acontecimientos y hechos que las profecías describen en las fechas, y no ubicar las fechas en las profecías. El tema no es así. Entonces vamos a saltarnos, le voy a pedir el favor a Claudia, a la diapositiva número 20, para luego de esta introducción que nos hizo retomar la conversación de hace 15 días, podamos enlazarla con la parte que nos quedó pendiente en el tema de los otros enlaces proféticos que estamos haciendo, de la profecía 9 tiempos, con las profecías de Apocalipsis y la profecía de Parravicini. Entonces vámonos a los tiempos que Parravicini nos habla. Entonces ustedes se darán cuenta que tanto 9 tiempos como Parravicini, como el mismo Daniel, lo decíamos hace 15 días, nos hablan de un mismo tiempo, pero con codificaciones distintas, que no tienen nada que ver con fechas cronológicas. Entonces, recordemos la vez pasada que los 9 tiempos nos hablan de 9 tiempos que cambiarán al mundo, y cada uno de esos 9 tiempos están dados por una serie de acontecimientos y de señales que son muy enfáticas y muy características de cada tiempo. Pero que la única fecha cronológica que me daba o me da la profecía de los 9 tiempos es cuando arranca el tiempo 1, que arranca desde el año 1946, un año después que termina la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí se enmarca un inicio cronológico de los 9 tiempos,
que solamente me da esa cronología para el arranque, me da el año específico 1946, pero de ahí en adelante me da puras señales y acontecimientos y no me vuelve a dar fechas. Por otro lado, hablábamos que Daniel nos hablaba de tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, nos hablaba de 3 años y medio del final, que estaban dados en 2 connotaciones, y la codificaba con esta expresión. Para Daniel, un tiempo era un año, tiempos son 2 años sumados, o sea, ahí tendríamos 2 años, y la mitad de un tiempo sería medio año, lo que computa matemáticamente 3 años y medio. Y Daniel nos habla de esos 3 años y medio en 2 periodos, que si nosotros sumamos 3 años y medio más 3 años y medio nos da 7 años. Y por otro lado, el profeta Parravicini nos habla de el tiempo que él maneja, lo habla en horas, nos habla de la hora 10, la hora 11 y de la hora 12. Volviendo a Daniel, Daniel también nos codifica en tiempo algo muy parecido a la codificación que hace el Apocalipsis cuando nos habla de meses y cuando nos habla de días. Entonces Daniel nos habla de 42 meses, Apocalipsis también nos habla de 42 meses, 42 meses son 3 años y medio si usted hace la conversión. Lo mismo que tiempos y la mitad de un tiempo son 3 años y medio, dado en 2 connotaciones que sumarían 7. Y por último, hay algo muy curioso en el Apocalipsis, que es en el capítulo 11. El Apocalipsis está dado en 22 capítulos, y el capítulo de la mitad es el capítulo 11, donde habla de los 2 testigos del Apocalipsis, o los 2 testigos del final, que dicen que son los 2 candeleros o los 2 olivos que están parados frente al Dios de la tierra. Y Apocalipsis hace aquí una claridad que me parece tremenda, muy tremenda, cuando dice que estos 2 testigos vienen a enfrentar al Dios de la tierra. Entonces hay la primera pregunta, acuérdense el relato como yo comencé diciéndoles y compartiéndoles, que yo a los 27 años me declaré un ateo académico y yo estaba confundido y creía que las profecías pertenecían a las religiones y que las profecías que están dadas en el libro que conocemos como Biblia eran de autoría y dominio exclusivo de la Iglesia Católica. Afortunadamente entendí que eso no era y comencé a descubrir situaciones como esta, que me parece muy curioso que si la Biblia y la religión católica nos hablan del origen de la humanidad y nos acercan supuestamente al Dios de la tierra, al Dios que la humanidad debe orar, al verdadero Dios, porque el mismo Apocalipsis, que supuestamente es un documento de la Iglesia Católica, supuestamente, vuelvo y digo, me dice que esos 2 testigos vienen precisamente a enfrentar a ese Dios. Entonces yo dije, aquí hay cositas que no nos han contado, entonces vamos a escudriñar por nuestra propia cuenta. Entonces resulta que Apocalipsis 11 me dice, o nos cuenta a todos, porque eso es para toda la humanidad, que a los 2 testigos les dan un tiempo para que actúen contra el Dios de la tierra, y es un tiempo de 1260 días. Y por otro lado, el mismo Apocalipsis y el mismo Daniel nos habla que cuando el anticristo aparezca le darán 42 meses de tiempo, pero que dentro de esos 42 meses de tiempo solo gobernará por 1 hora. Entonces, 42 meses son 3 años y medio. En esa equivalencia de segmentos temporales, 1 hora equivale a 1 año. Y los 1260 días que le dan a los 2 testigos para que enfrenten al Dios de la tierra y se enfrenten al anticristo, son 3 años y medio que se los dan en 1260 días. Luego entonces me encuentro con los 9 tiempos y con el señor Parravicini, que es conocido como el Nostradamus, perdón, el Nostradamus latinoamericano. Este señor Miguel de Nostradamus, que era el francés que escribía cuartetas, pero también hacía profecías gráficas. Entonces, el Nostradamus latinoamericano sería Parravicini, el argentino, que comenzó desde el año 31-32 a tener inspiraciones que le venían de voces interiores, según lo que él mismo ha narrado o narraba, y hacía psicografías o dibujos que acompañaba de pequeños textos. Entonces, cuando nosotros estudiamos las codificaciones de tiempo que nos da Parravicini, que nos habla de la hora 10, la hora 11 y la hora 12, vemos
que están totalmente alineadas y concatenadas con los últimos tiempos de la profecía de los 9 tiempos, que es el sexto tiempo, el séptimo tiempo y el octavo y el noveno tiempo, que están muy amarraditos. No me voy a detener en eso, en el sexto, séptimo, octavo y noveno, porque eso fue pues material del compartir anterior, donde los desglosamos de manera detallada. Entonces vamos a hacer las hilaciones. Dice Parravicini que la hora 10 trae el comienzo del fin. La hora 11 es el fin sin fin y la hora 12 es el fin del fin. Entonces es muy curioso cómo estos tiempos del final, me dice Parravicini que se llaman horas y le pone unos números, 10, 11 y 12. Entonces, la hora 10 arrancaría, las características, ojo, señales, acontecimientos, las señales. Por eso Cristo decía, cuando le preguntaban que cómo haríamos nosotros, alguien le preguntó, bueno, Señor, ¿y cómo vamos a hacer nosotros para saber leer esas señales de los tiempos? Entonces él contestó de una manera coloquial, como siempre fue su sabiduría. La sabiduría profunda es sencilla y es coloquial, no es rimbombante ni se regodea. Cristo dijo, cuando ustedes ven que soplan las nubes del oriente, dicen va a llover. Pero cuando sopla el viento del occidente, ustedes dicen va a hacer calor. ¿Cómo es posible que saben leer las señales del clima y no son capaces de leer las señales de los tiempos? Estén atentos. Esa fue la respuesta que él dio. Entonces, las señales de los tiempos no las da la profecía. Esas señales la profecía no las da. Lo único que tenemos que hacer es, vuelvo y hago la invitación, desprovistos de cualquier sesgo de la creencia, porque la creencia lastimosamente nos anquilosa y no nos deja acceder a la verdadera ciencia espiritual que traemos por dentro, que es la ciencia de la interpretación, que es la ciencia del conocimiento de lo que siempre nos llamaron misterios y cifrados. Esa capacidad la tenemos por dentro, pero a veces la creencia nos ancla y no nos deja ese avance y hacer esa trascendencia. Entonces, cuando usted estudia la profecía conectado a su espíritu, sin ese sesgo de dogmatismo, de creencia, o sin el sesgo de los fanatismos, usted comienza a tener facilidad para interpretar las señales de los tiempos. Entonces, las señales de los tiempos que nos dirían que llega la hora 10 son las siguientes, resumidamente. Habrá lluvias, inundaciones, fuego, es decir, se presentaría el cataclismo de los 4 elementos, pero a una escala mucho mayor de lo que nosotros hemos conocido. En este sentido, los 4 elementos tendrán una furia sobre el planeta. La manifestación de esos 4 elementos será totalmente extrema, es decir, inundaciones extremas y prolongadas, sequías extremas y prolongadas, lluvias extremas y prolongadas, fuegos de grandes áreas forestales totalmente prolongados y totalmente cruentos. Entonces, ese cataclismo de los 4 elementos abriría la puerta para darnos a entender que estamos entrando o ya estamos en la hora 10, ¿cierto? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, uno antiguamente cuando uno estaba muchacho, le era fácil predecir el clima, uno sabía más o menos en qué meses era temporada de lluvia, qué meses era temporada de sol, qué meses era temporada de brisa. Hoy en día el clima está tan alterado que esas lecturas difícilmente las podemos hacer. Tan alterado está el clima y los elementos también están tan alterados, los elementos del planeta, que ya las aves se desorientan porque el magnetismo del planeta ha venido cambiando, se desorientan las ballenas y también encallan en las playas, eso lo hemos venido viendo de unos años para acá. Entonces, esos pequeños sucesos que a veces pasan desapercibidos terminan siendo no pequeños ni menos importantes y comienzan a convertirse en verdaderas señales de los tiempos. Luego me dice Parravicini que empezará un proceso de desconsolación. Yo creo que mucha gente ha sentido desconsolación como antes no lo habían sentido, sobre todo en este año 2020. Pero también Parravicini nos dice que llegará la luz en amor. El hombre oscuro no morirá para que vea lo que no vio. Bueno, eso está bastante codificado, esa expresión que dice Parravicini de la hora 10. Más adelante de pronto lo tocaremos. Dice, la verdad de verdades será dicha. La verdad de verdades, está hablando Parravicini, es una señal bastante interesante porque él tiene otras psicografías que habla de la nueva fe, que será predicada al final de los tiempos. Es decir, de alguna forma Parravicini está hablando de un lenguaje del espíritu
que revele la verdad que siempre nos han ocultado. Aquí le está llamando verdad de verdades, que será dicha. Dice que habrá ruidos y castigos, oscuridad, desazón, triunfo de la dialéctica, cima de la estupidez y llegan las inundaciones. Dice que esas son las señales para entender que estamos en la hora 10. Entonces, cuando habla del triunfo de la dialéctica, aquí puede estarse refiriendo Parravicini, porque ojo lo que les dije yo al principio, simplemente les comparto una interpretación que es muy mía, muy personal, que puede estar equivocada, puede estar desfasada. La profecía nos invita a buscar de manera inteligente las respuestas y a no fanatizarnos ni a radicalizarnos con la información. Entonces yo veo, cuando él nos habla acá del triunfo de la dialéctica, yo la veo en dos sentidos. Realmente puede ser en uno o en otro, ¿cierto? Que el triunfo de la dialéctica será que esa división que ha habido siempre entre capitalismo y comunismo, realmente al final de los tiempos esos dos extremos los van a juntar, y es algo que yo he venido planteando. Yo escribo de hace unos años para acá en algunos medios de internet, me publican columnas de análisis geopolítico, y desde el año 2015 yo vengo diciendo en mis columnas que el nuevo orden mundial se materializará cuando se implante el socialismo-comunismo para todas las masas del planeta y el capitalismo para las élites. Es decir, a nosotros nos van a exportar el modelo chino. China es un país netamente socialista, comunista, pero con una economía capitalista. Entonces ese es el modelo chino que van a exportar para todas partes. Y también por eso justo China está muy implicada con el tema de este famoso COVID-19, que yo lo explico en el artículo que les comentaba hace un rato. Entonces, para mí, la concreción del nuevo orden mundial es juntar esos dos extremos. Nos van a someter a todos a un sistema socialista, a todas las clases, de la clase media para abajo, y para las élites se va a seguir conservando el sistema capitalista. Y yo pienso que los avances geopolíticos que han dado los globalistas en este tema de la pandemia o de la falsa pandemia apuntan de manera inequívoca hacia allá. Entonces, por un lado, esa dialéctica puede darse ahí, pero también esa dialéctica puede darse entre el eterno enfrentamiento entre la ciencia y el espíritu. Porque lo que les decía hace un momento, la ciencia de este planeta todavía no ha entendido que la mayor de las ciencias es la ciencia espiritual. Entonces, esa dialéctica de pronto, que ha sido esa partición entre ciencia pura y espíritu, puede que se entienda y se junten esos dos caminos. Puede que se dé o que se esté dando, y eso sea una señal de la hora 10. Listo. Bueno, vámonos a la hora 11, que la hora 11 está muy concatenada y muy alineada con los sucesos que ocurren en el séptimo tiempo, que narra los 9 tiempos que cambiarán el mundo. Ya ustedes tomarán la información del compartir pasado y repasarán cada uno de estos tiempos para que vean cómo están concatenados con las horas finales que Parravicini nos plantea. Entonces nos dice que en la hora 11 llega la cibernetización, que esa cibernetización será la peste mortal humana sin cura. Cuando habla de cibernetización se está refiriendo a eso, a un proceso transtecnológico a ultranza en todos los aspectos de la vida humana, en el aspecto médico, biológico, de salud, de pensamiento, en el aspecto automotriz, en el aspecto del hogar, en el aspecto del económico y del manejo del dinero, en el aspecto electoral para el tema del voto electrónico, en todos los aspectos de la vida humana. O sea, será una cibernetización, una tecnologización de la vida humana a gran escala. Dice que eso se dará Parravicini en la hora 11. Dice, su destrucción en el hombre será el trastoque en el mundo desesperado y ciego de la hora 11. Y miren cómo acompaña la psicografía. La acompaña con una mano que tiene un dedo, ¿cierto? Y tiene encima como una especie de número 6 y debajo caras de algunas personas. Entonces aquí comenzamos a hacer inferencias y comenzamos a articular con lo contenido en otras profecías. Por ejemplo, cuando Daniel denuncia hace 2600 años y cuando Apocalipsis denuncia hace 1930 y pico de años el tema del microchip o de la famosa marca de la bestia, que eso lo habla tanto Daniel como lo habla el mismo Apocalipsis, con tiempos distintos, pero hablan de lo mismo, y que dice Apocalipsis que esa marca de la bestia o ese microchip será
en uno de los índices, sobre todo en el índice de la mano derecha, o será también en la frente, pero total será esa marca de la bestia un dispositivo tecnológico subcutáneo, ¿cierto? Que va a abocarnos a un control absoluto y total. Esa herramienta tecnológica va a ser un catalizador de un modelo socialista de Estado, porque un modelo socialista de Estado es un Estado que es totalitario, que controla absolutamente, absolutamente todo en la vida del ser humano. De alguna manera, eso está también narrado en la distópica novela de George Orwell, 1984, y en su otra novela que es un poco más, diría que es un cuento largo, o una novela corta que se llama La rebelión en la granja. Ahí lo cuenta él tal cual. Entonces, en este momento el proceso de cibernetización está bastante avanzado. Con este tema de los estados de emergencia declarados a nivel mundial por la pandemia que nos impuso la OMS, sí que se ha avanzado mucho en todo este proceso de cómo utilizar la tecnología con la excusa de prevenir futuras pandemias, de prevenir futuras enfermedades. Ya en el compartir anterior les mostré la página web que existe a nivel global donde se centralizan todas las solicitudes de patente tecnológica que se dan en el mundo, se dan en una página que se las mostré la vez pasada, donde el señor Bill Gates, a través de su empresa Microsoft, en el año 2019, el año pasado, en junio de 2019, solicitó la patente para todo este tema de sintetizar en un dispositivo tecnológico subcutáneo todos estos procesos de prevención y anuncio temprano de enfermedades, pero también aprovechando la tecnología para poder administrar nuestro dinero, que el dinero no sea en efectivo, sino que sea virtual, y poder centralizar incluso hasta la información laboral nuestra, la información financiera, la historia clínica, etcétera, 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 que es lo que se han llamado como ID 2020. Bueno, entonces en eso están avanzando enormemente. Ahorita le han hecho una variación al ID 2020 que tiene que ver con sentar las bases para poner en masa el microchip a toda la humanidad, y hasta le cambiaron el nombre al proyecto, porque ID 2020 ha sido demasiado denunciado. Ahora se llama, creo que se llama el Smart Stamp, si no me falla la memoria, que significa estampa inteligente, algo así traduce. Bueno, seguimos entonces, que en la hora 11, en conclusión, nos dice tanto el séptimo tiempo como Parravicini que va a ser un proceso de control absoluto de la tecnología a todo nivel y a toda escala de nuestra vida cotidiana. Esto lo podemos profundizar, que estamos pendientes de completar con Alejandro y con Claudia un compartir que queremos hacer con ustedes que tiene que ver con el transhumanismo, y ahí profundizaremos este tema. Vámonos entonces a la hora 11, que nos dice Parravicini, y que está alineada con el octavo y noveno tiempo de la profecía de los 9 tiempos, cuando dice, ya la hora 12 es en el cambio del cambio, en el premio de los 7 premios, en el final de finales, en el principio del principio, en principio, Parravicini supremamente codificado, porque llegará el canto en luz, llegarán los justos, porque llegará el sol, llegará el amor y porque llegará Jesús. Entonces, si ustedes ven cómo está esto de bien codificado, cuando él habla de la hora 12, que tiene que ver con sucesos, porque esas son apenas las psicografías que principian cada una de estas horas de Parravicini, pero detrás de la psicografía de la hora 12, de la hora 11 y la hora 10, hay una cantidad de psicografías en las que él va profundizando y va detallando acontecimientos propios de cada una de estas 3 horas del final. Entonces, en esta hora 12, que es como la psicografía de la presentación de este tiempo, nos dice que es el cambio del cambio, se estará refiriendo al cambio del espíritu humano, al cambio de la mentalidad humana, al cambio de las emociones humanas, puede que sí. En el premio de los 7 premios, la interpretación que yo doy es que el premio de los 7 premios es, cuando uno estudia la ciencia del espíritu, uno se da cuenta que algunos orientales tenían razón cuando acotaron nuestros 7 discos memorias, que le llaman chakra o le llaman de muchas formas, que realmente eso es lo que constituye y estructura energéticamente nuestro espíritu. Entonces, de pronto, el premio de los 7 premios es que la humanidad en este proceso de despertar de conciencia
nosotros iluminemos nuestros 7 chakras y los usemos realmente para lo que los debemos usar. Pero bueno, ya ahondar de cuáles son esos 7 discos memorias o esos 7 centros energéticos o 7 chakras, como comúnmente también se les llama, para qué funcionan, para qué sirven, cómo debemos grabar memorias espirituales verdaderas en cada uno de ellos, ya sería pues como tema de otro compartir. Entonces dice el premio de los 7 premios, puede ser eso, el despertar de esos 7 biogeneradores o esos 7 discos memorias. En el final de finales, el principio del principio, aquí de alguna forma está diciendo que hay un final, pero que al mismo tiempo en esta hora 12 inicia un nuevo principio de algo. Y está totalmente alineado cuando la profecía de los 9 tiempos nos habla del 8º y 9º tiempo, que lo que realmente, y también está alineado las 7 profecías mayas, lo que realmente están diciéndonos tanto los mayas como los 9 tiempos, como Parravicini, como el mismo Apocalipsis en su capítulo 22, no es que en las profecías esté dictada la sentencia final de la humanidad, no. Lo que está dictado es la sentencia final del sistema tal cual como lo conocemos y de quienes han orquestado tras bambalinas el decurso de la humanidad en este sistema artificial e inhumano. Entonces, la profecía siempre lo que predicen es eso, es el fin del sistema como lo conocemos, el fin de las estructuras mentales que nos han metido en la cabeza, pero no el fin de la humanidad, mucho menos el fin de la vida y tampoco el fin del planeta. Entonces, por eso aquí nos habla de que vuelve a haber un principio, dicen el principio del principio, porque llegará el canto en luz. ¿Cuál será el canto en luz? Puede que sea lo que hablábamos ahorita sobre el tema de la nueva fe, que será pregonada, que también es otra profecía de Parravicini. Esa nueva fe, que es una verdad de verdades, será ese canto en luz, es decir, conoceremos todos esos misterios que hasta ahorita espiritualmente nos han ocultado, nos han vedado, conoceremos realmente qué pasa después de irnos, después de la llamada muerte, dónde estábamos antes de venir, bueno, en fin. Dice, porque llegarán los justos. ¿Acaso estos justos pueden ser los 144.000 que me habla el Apocalipsis? ¿O pueden ser los 144.000 que me hablan los indios Hopi en su famosa tabla sagrada? Los 144.000 danzantes del sol. Es muy posible. Pero también está alineado con cuando nos dice la profecía de los 9 tiempos, en el 8º tiempo, cuando nos dice que ahora los anunciados reencarnados tienen su noble misión. Entonces, esos anunciados reencarnados, que ya explicamos que eran los reencarnados en el compartir anterior, pueden ser esos 2 testigos que se ponen en pie a enfrentar al Dios de la tierra y su anticristo, los 7 hombres que el Apocalipsis nos habla, que son los que tocan las trompetas, hacen el llamado de conciencia a la humanidad y tiran las plagas, pero también esos 144.000 que son personas que van a enrumbar, según el 8º y el 9º tiempo, van a enrumbar el nuevo camino espiritual de la humanidad. Entonces, aquí Parravicini le llama los justos. Luego dice que llegará el sol, llegará el amor, porque llegará Jesús. Entonces, oh sorpresa, ¿cómo así que un pintor, un artista plástico argentino que nos dio miles de psicografías que son profecías dibujadas, pintadas, son profecías gráficas con algunas frases que acompañan esos gráficos, nos habla de la segunda venida? Pero también Apocalipsis nos habla de la segunda venida, pero también Daniel nos habla de la segunda venida, y me voy a las profecías mayas y me habla de la segunda venida, y me voy a las profecías Hopi y me habla de la segunda venida, y me voy a las profecías chipchas, y a las profecías incas, y a las profecías arawak, y a las profecías taironas, y a las profecías kogi, y todas las profecías coinciden en 2 puntos: que acaba este sistema materialista y artificial, que la humanidad enciende su conciencia y que llega Jesús por primera vez. O sea, todas las profecías confluyen en eso, absolutamente todas las que usted quiera estudiar, de cualquier tiempo que hable, de cualquier cultura que le haya sido entregada o que haya sido depositaria de la misma, y todas llegan a esa conclusión. Le voy a pedir el favor a Claudia y a Alejandro entonces que pasemos a la siguiente presentación para continuar este proceso. Y de pronto alguien hasta el momento, mientras colocamos la presentación,
¿Tiene de pronto alguna pregunta, inquietud, comentario o aporte? Entonces sería bueno, pues, para continuar. Listo, entonces, démosle clic, Claudia, porfa, para que aparezca. Démosle un clic para que se nos llene la otra parte de eso. Bueno, es importante entonces esto que estamos viendo acá. Tiene que ver con lo del inicio de la hora 10, que a eso lo vamos a dar un poquito de énfasis porque el arranque de la hora 10 quiere decir que estamos en el inicio de los 3 últimos tiempos que nos marcó el señor Parravicini. Entonces aquí, en este proceso, Parravicini lo que nos está diciendo es que la hora 10 es el principio del fin. O sea, que en la hora 10 iniciará el fin del sistema. Pero que ese principio del fin nos dice, será muerto el hombre orquesta de Norteamérica. Entonces miren esta señal, porque volvemos al tema de las señales, esta señal que nos da la profecía acá, el hombre orquesta de Norteamérica. Y en la psicografía siguiente, que también es de Parravicini, que lo acompaña con un texto un poco largo, nos dice, OM del ir, la fuerte ventisca aventura de la verborragia inculta. Miren ese código que nos está dando ahí, la verborragia inculta, de la deformación idiomática del mundo con los epítetos mejores que solazan a los nuevos, entre comillas, en sus cambios. Penetra hasta el más íntimo del ser que les domina y destrozan así el buen decir del que dice y del que dijo. Parravicini, como les digo, hace un juego de palabras donde codifica de manera muy tremenda esa carga de significados que él nos quiere transmitir. Nos está hablando de verborragia inculta, pues a veces nos quejamos mucho que nuestros jóvenes cada vez maltratan más el idioma y ahora con los chats ni siquiera quieren escribir las palabras completas, inventan palabras nuevas, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que Parravicini no se está refiriendo a nuestros jóvenes, sino que la verborragia inculta la vemos nosotros en los discursos huecos y vacíos, carente de sentido, carente de humanidad y carente de espíritu de los líderes mundiales, que utilizan el idioma para deformar nuestro pensamiento, para deformar nuestros valores, y también se está refiriendo que esa verborragia inculta de esa deformación idiomática se está dando en tendencias como, por ejemplo, la que está muy en boga hoy en día, que es la tendencia del feminismo a ultranza o la tendencia de la famosa ideología de género, donde no solamente buscan con esos nuevos conceptos deleterios y desarraigados de la naturaleza y desarraigados de la biología natural, sino que también buscan tergiversar la realidad y buscan cambiarnos el lenguaje en cosas tan sencillas como esta, que para que no haya, no se llenan las susceptibilidades, ya usted no puede decir buenas tardes a todos, sino tiene que decir buenas tardes a todos y a todas. Entonces, ya usted no puede decir, por ejemplo, en el caso de Colombia, que nosotros tenemos una mujer vicepresidente, ya nos cambian el lenguaje y le dicen la vicepresidenta. No se nos ocurre recordar que cuando estuvimos aprendiendo gramática en el colegio, a mí me dijeron que hay una cosa que se llama el artículo determinante. El artículo determinante el y el artículo determinante la. Por ejemplo, cuando yo hablo de el presidente o la presidente, ¿por qué se llama artículo determinante? Porque está determinando el género. Cuando yo digo el presidente, el artículo determinante el me determina que quien está presidiendo es un hombre. Pero si yo digo la presidente, el artículo determinante la me está determinando, valga la redundancia, que quien está presidiendo es una mujer, ¿cierto? Es como cuando yo digo el estudiante. Yo digo el estudiante o la estudiante, pero la estudianta no existe. Como no existe la vicepresidenta, ni tampoco existe la concejala, sino la concejal o la vicepresidenta. Entonces, todos estos temas
de estas nuevas corrientes que nos está metiendo el posmodernismo, sobre todo progresista de la izquierda, donde nos quieren cambiar la percepción de la realidad, donde nos quieren cambiar el lenguaje, a esos que se estaba refiriendo de la verborragia inculta, Parravicini, de la deformación idiomática y de los famosos epítetos, que los epítetos en otras son simplemente adjetivos, calificativos. O cuando nos quieren tergiversar los valores y nos quieren confundir y cambiar las leyes de la vida, las leyes de la naturaleza, cuando, por ejemplo, la ONU nos dice, ya a través de la UNICEF, que existen 112 géneros. A mí me da mucha pena. Existen solo 2 géneros, hombre y mujer. Lo demás son decisiones sexuales personales de cada quien. Entonces, eso lo estamos viviendo con mucha fuerza en esta hora 10, que se están dando casos que ya, por ejemplo, en países como Alemania o en el mismo Canadá o la misma Argentina, ya los niños no se pueden referir a sus padres como él o ella porque hiere la susceptibilidad de cualquier otra persona que se considere de otro género distinto. Y aquí yo quiero hacer una claridad. Yo no estoy en contra en lo absoluto con ninguna persona en condición de homosexualidad. Como seres humanos merecen todo mi respeto, pero por la condición humana. Porque en eso es que nos encontramos todo independientemente de las preferencias sexuales que tengamos. Es en la condición humana donde nos encontramos y desde donde nos debemos respetar. Mi crítica profunda va hacia la ideología de género, que es otra cosa. Y en eso en algún momento les compartiré. Yo estoy montando una conferencia que se llama La ideología que degenera, donde hago la denuncia de lo que todas estas cosas implican en contra de los jóvenes, en contra de los niños, pero sobre todo también en contra de la estructura familiar. Bueno, entonces sigue Parravicini diciendo, reprochan al maestro que fue ejemplo en la parte de abajo de la psicografía. Niegan valores que fueron admirados. Miren esto qué interesante, que es justo lo que nosotros estamos viviendo. Ríen de la lengua en toda lengua, más o menos lo que estábamos hablando, y fabrican estúpidamente motes que creen perdurarán y les perdurarán en sus sublimes creaciones aplaudidas. Entonces todo el mundo hace un evento en Nueva York porque Kathleen Jenner, que era un tipo, que era dizque el papá de las famosas Kardashian, después de que las crió y todo, se dio cuenta que era mujer y ahora se convirtió en mujer y es un trans. Entonces hicieron en el Madison Square Garden semejante evento porque se autodeterminó como transexual y todo el mundo cuando él salió a dar su testimonio, él o ella, como le llaman ahora, se levantan y lo aplauden a rabiar porque se autodeterminó. Entonces ahí donde dice, les perduran en sus sublimes creaciones aplaudidas. Es que Parravicini es supremamente exacto. Y luego dice algo, la mediocridad que calzó su cetro en el comenzar de la hora 10, reinará hasta el humo magno. Cuando él se refiere al humo magno, ¿será que se está refiriendo a la Tercera Guerra Mundial? No sé. Y el grito, luego será la confusión, el derrumbe y enero OM. Yo me imagino que OM se referirá a orden mundial. Bueno, no estoy seguro que sea eso, pero es posible que lo sea. Habla de la mediocridad que calzó su cetro. Sí, yo tampoco estoy de acuerdo con el adoctrinamiento de la agenda globalista. Muy buenos aportes están haciendo aquí en el chat, así es. Habla de la mediocridad que calzó su cetro en el comenzar de la hora 10. Pues la mediocridad de nuestros gobernantes que simplemente están haciéndole el juego a todos estos procesos mega globalizadores, procesos que van en contra de los valores de la familia, de la niñez y de la juventud, que van en contra de la vida. Entonces, cuando Parravicini habla de que se ríen de toda lengua, que fabrican estúpidamente motes que creen que perdurarán, entonces ahora ese movimiento del feminismo exagerado, que muchos le llaman bien llamado feminacismo, que promueven el aborto a diestra y siniestra, porque dicen que la mujer es vulnerable. Hombre, yo me pongo a reflexionar, ¿qué más vulnerable que un feto? Que no te puede hablar, no te puede gritar, no se puede expresar. Entonces nos enseñan que si simplemente hay situaciones en las que hay que deshacerse de ese feto, hay que deshacerse y punto, porque ahí simplemente es un tema biológico, pero ahí no hay espíritu y no hay una vida trascendente. Entonces, bueno, y todas esas cosas nuestros gobernantes se las tragan enteras, las aceptan y generan leyes para perfeccionar, si se puede hablar de esa palabra, que yo creo que no es acertado hablar, para perfeccionar mecanismos de muerte y de destrucción de los valores humanos y de la familia. Quiero que Alejandro, por favor, le des un clic a la presentación porque
Cuando esta diapositiva nos habla de que será muerto el hombre orquesta de Norteamérica, recordemos que las profecías siempre están dadas en señales, en símbolos, en cifrados, en acontecimientos. Entonces resulta que el Washington Examiner, que es un medio virtual de Estados Unidos, siempre su editorial es una caricatura, su editorial no es escrita, sino que es gráfica. Entonces, en un editorial del año 2017, del 5 de julio, un miércoles 5 de julio, saca una editorial donde llama al señor Donald Trump el hombre orquesta. The One Man Band traduce el hombre orquesta. Entonces, ahí está el tipo tocando el violín, tocando un pito, pero al mismo tiempo con el pie dándole al bombo. Y ahí en el bombo dice que está pues enojado, ¿cierto? Y el bombo suena 3 veces, boom, boom, boom. Serán 3 veces bomba, querrá decir que la Tercera Guerra Mundial, él la viene a desatar, pues no sé, tenemos que estar atentos de este proceso. De alguna forma, lo que se nos está aquí planteando es que como una psicografía de hace varias décadas nos dice que el principio del fin que abre la hora 10 traerá que será muerto el hombre orquesta de Norteamérica, y hay un periódico de sátira política de los Estados Unidos donde cataloga al presidente actual de ellos como precisamente el hombre orquesta. Entonces hay que estar muy pendiente de estas señales. Y aquí los quiero invitar a que ustedes revisen la conferencia que dimos en el canal de YouTube Flecha Antigua, donde llamamos a Trump el catalizador de la profecía, para que ustedes miren en qué parte del juego del ajedrez está ubicado Trump y para dónde está jugando. Yo en esa conferencia planteo, sin desconocer quién es y quién está detrás del señor Trump, que sería bueno que el señor Trump ganara en noviembre las elecciones, porque nos daría 4 años más de compás de espera para frenar en algo los procesos de los globalistas en el mundo entero, pero sin desconocer y sin caer en la inocencia de no saber si Trump está en contra de los globalistas, entonces está a favor de quiénes están detrás de él y cuál es el juego de él en este papel. Entonces, ahí está clara esa señal de que será muerto el hombre orquesta de Norteamérica. Estemos pendientes qué pasa, porque le han llamado de esta manera a este personaje que viene siendo muy controvertido. Entonces, sigamos, avancemos por favor a las siguientes señales que nos da Parravicini, que estas son señales de la hora 10, que es con lo que se abren los últimos tiempos que Parravicini nos profetiza y que están concatenados, como les digo, con Daniel, con Apocalipsis, con los 9 tiempos, etcétera, etcétera. Entonces, esta psicografía es bastante particular. Ustedes pueden ver a 2 personajes sobre el planeta. Uno es un poquito más alto que el otro, tal vez el que está a la izquierda es un poquito más alto que el que está a la derecha. Al fondo de ellos hay un sol de 8 puntas y adornando la parada de ellos sobre el planeta hay como 4 flores y abajito una palomita sobre un pez. Y el texto dice: en la argentada paz el hombre hablará de Dios en las calles como al final de los tiempos, porque será en ellas regresado el pez y porque será en ellos la paloma de la palabra santa en la dimensión del divino ser. Vuelvo y lo mismo, supremamente semiótico, supremamente codificado Parravicini, a pesar de sus gráficos. Yo lo que interpreto aquí un poco de la gráfica es que estos 2 personajes, que miren que tienen su dedo índice alzado, es como en señal de advertencia, es como cuando uno iba a regañar a los hijos y uno les hacía así, y ya con solo mostrarles el dedito índice, ya el niño o la niña sabía que uno lo iba a regañar o que uno estaba enojado. Entonces, eso es una advertencia, eso es una señal inequívoca de advertencia. Son 2 personajes sobre el planeta. ¿Por qué su estatura es tan desproporcionada con respecto al planeta? Porque yo lo que interpreto es que ellos traen una estatura espiritual muy por encima de cualquier humano promedio. Es decir, un desarrollo interior, un desarrollo de conciencia por encima de cualquiera de nosotros los humanos comunes y corrientes. Y que ese nivel, esa estatura espiritual que reflejan sobre el planeta, esa estatura de conciencia les da la autoridad moral para darnos una advertencia. Pero entonces la advertencia nos la están dando a nosotros como humanidad
o se las están dando a aquellos que son cómplices de las fuerzas oscuras, o nos las están dando a ambos, tanto a nosotros como humanidad, como a los cómplices de las fuerzas oscuras. Para mí estos son los dos testigos que narra el Apocalipsis en el capítulo del Apocalipsis 11, esos mismos que les dieron 1260 días o 3 años y medio para ir en contra del Dios de la tierra y de su anticristo. Están parados ahí y detrás de ellos hay un sol. Acuérdense que en uno de los tiempos Parravicini nos decía que venía, sobre todo en la hora 12, que decía que era la llegada definitiva del sol, ¿cierto? Y están alrededor de esas 4 florecitas que pueden ser la manifestación de las fuerzas telúricas de los 4 elementos, que es con lo que la hora 10 comienza a manifestarse, esa exposición con toda la furia de los 4 elementos sobre el planeta, ¿cierto? Y abajito está una palomita sobre un pez. El pez sabemos que es el símbolo sine qua non de la segunda venida, y la palomita es el símbolo de la interpretación. La Iglesia Católica siempre lo interpretó como el Espíritu Santo, pero es el símbolo de la inspiración del Espíritu, es el símbolo de la interpretación del Espíritu. Entonces, son señales bien interesantes que nos da Parravicini. Nos habla de la argentada paz. Lo argentado es algo plateado. Eso de ahí toma la palabra Argentina y le da el nombre a ese país, se le da el nombre a ese país. Tendrá que ver con el país de Argentina, esa argentada paz. Cuando dice que el hombre hablará de Dios, se empezará un movimiento espiritual para hablar de Dios en las calles, como al final de los tiempos, en el país de Argentina. Pues yo he estado siguiendo con mucha curiosidad a muchos jóvenes, chicos y chicas de Argentina, que han hecho unas manifestaciones bastante inteligentes y vienen trayendo un proceso de despertar de conciencia, chicos y chicas argentinos que ahorita con la facilidad de las redes sociales, en todo este tema de la cuarentena, desde que arrancó la cuarentena en marzo hasta la fecha, han desplegado por todo el planeta investigaciones y llamados de conciencia, llamados a la resistencia, llamados a no tragar entero. Entonces yo digo, ese movimiento juvenil de espiritualidad que se está dando en Argentina tendrá que ver con esta psicografía, por eso nos habla Parravicini de la argentada paz, para darnos una señal de que en Argentina se iniciará algo especial. Puede que lo sea, de todas maneras aquí lo pongo pues a consideración de todos, porque esto está sujeto a la interpretación de cada uno de nosotros. Nos habla del pez, nos habla de la paloma, ya pues decodificamos lo que simboliza el pez, lo que simboliza la paloma. Habla de la palabra santa, que puede ser esa verdad de verdades, o el mismo verbo, como hemos conocido siempre que es el verbo, en la dimensión del divino ser, que es la dimensión pues del espíritu. Seguimos, por favor, pasamos a la siguiente psicografía. Entonces aquí, cuando nos habla de la palabra santa, de otra forma nos habla de lo mismo Parravicini y le llama la nueva fe. Dice que la nueva fe será pregonada al final de los tiempos, pero de diferentes formas. No habrá por ello confusión y Dios será. Entonces la nueva fe es simplemente, lo veo yo como la decodificación de las verdades que nos dicen a gritos las profecías en todos los documentos proféticos que hemos estudiado. Esas verdades de esa nueva fe que no está sujeta a ninguna ideología, ni política, ni económica, ni religiosa, ni filosófica, ni metafísica, sino que es una nueva fe que surge del espíritu, que surge de la propia interpretación de nuestro espíritu y que surge desde nuestro propio despertar de conciencia y que no está dictado por ningún poder establecido. Entonces dice que no habrá por ello y que Dios será. Yo pienso que esta pandemia ha sido pues como el escenario propicio para entender lo que verdaderamente es importante en la vida, y que lo que verdaderamente es importante es conservar precisamente la vida y la salud con las mejores condiciones posibles. Son nuestro verdadero patrimonio, nuestra salud, la vida de nuestro cuerpo, la vida de nuestros seres queridos, la salud de nuestros seres queridos y la armonía que podamos manifestar a través de nuestro bienestar tanto físico,
como emocional y espiritual. Seguimos, por favor. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí hay otra diapositiva donde ya profundiza un poco más Parravicini de la nueva fe, porque esto que estamos mostrando son señales de la hora 10. Nos enfatizamos en la hora 10 porque es con la cápsula que él abre los tiempos del final. Dice, la nueva fe dirá, ha nacido una cruz y ella es la de Bizancio, mas no lo será siendo, porque ella tendrá el círculo, Dios y el corazón, amor. Llega la unificación de ideas, vea qué interesante. La unificación de procederes, la unificación de razas, la unificación de la Babel mundana en la cruz orlada. Dios es universo y como el universo es círculo, Dios es universal. Esta cruz está colocada dentro del círculo, que puede ser liso u orlado con llamas, símbolo del sol. Esa cruz orlada simboliza el sol. Igualmente Dios será Dios Cristo, si lleva el corazón en la unión de los brazos, es decir, en el cruce de los leños, del amor, fe y luz. Entonces, miren cómo Parravicini, si ustedes recuerdan, cuando empezamos a hablar, que les decía la mecánica que Enrique Castillo Rincón le preguntó a los pleyadinos sobre cómo interpretar, él les decía, el tema de la clarividencia y un conocimiento profundo de los hechos del pasado. Entonces, a mí me sobrecoge cómo Parravicini, en la sencillez de sus frases y de sus dibujos, demuestra un conocimiento profundo de los hechos del pasado. Cuando nos habla que ha nacido una cruz y ella es la de Bizancio, mas no lo será siendo. Entonces, de alguna forma, para yo poder interpretar esta profecía, recuerden que yo les decía también al principio que la profecía nos obliga a tocar otros temas como la historia, como la geografía, como, bueno, muchos temas del conocimiento. Entonces, en la historia universal, yo me encuentro con el Imperio Bizantino, ¿cierto? Que el Imperio Bizantino comenzó a regir desde el año 1453 y cae apenas en el año 1914, cuando arranca la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando él me dice, ¿qué hizo el Imperio Bizantino? El Imperio Bizantino lo que hizo fue venir a hacer una especie de absorción de toda la interpretación cosmogónica, mitológica, toda la interpretación política, religiosa y espiritual que se había heredado del Imperio Romano, porque pues que el Imperio Romano se divide en dos, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Occidente quedó con capital en Roma y el Imperio Romano de Oriente quedó con capital en lo que se llamaba Bizancio, que se vino a llamar Constantinopla porque fue precisamente el emperador Constantino el que hizo la división de la partición del Imperio Romano. Entonces, a Bizancio le cambió el nombre y en honor a él mismo le puso Constantinopla, para hacer honor a su nombre Constantino. Entonces, lo que hace el Imperio Bizantino es tratar de unificar en sí mismo los poderes que regían en aquella época, que son los que nos siguen rigiendo. Es decir, el poder económico, el poder militar, el poder religioso y el económico, el militar, el religioso y el poder político. Entonces se crearon divisiones y divisiones a partir de la interpretación de lo que fue la doctrina de Cristo. El Imperio Romano fue uno, el Imperio Bizantino fue otro, el protestantismo, el calvinismo, la Iglesia Católica Romana, la Ortodoxa griega, todo fueron divisiones que en esa época antigua, como el Imperio Bizantino fue el que más énfasis hizo en todo ese tema de la unificación de los cuatro grandes poderes, entonces a la larga terminaron siendo interpretaciones derivadas de lo que significó el mensaje de Cristo. Entonces Parravicini toma a Bizancio como símbolo y dice que una nueva cruz, que es la de Bizancio, pero que no lo será siéndolo, que no lo será siéndolo. Es decir, nos habla de una nueva cruz y nos planta la cruz orlada, que si ustedes la observan es una cruz que es igual en sus puntas, no como la cruz en la que los romanos condenaban a muerte a los reos, como en el caso de Cristo, que fue uno de ellos, que era una cruz que era más alargada en su base, era más alargada, más prolongada que los maderos donde descansaban las manos. Entonces, en este caso, nos presenta aquí, articula a la cruz de Bizancio, la cruz orlada, para decirnos que es una cruz
que tiene equivalencias, que es una cruz mucho más proporcional, y es la cruz orlada que está envuelta en llamas, que él lo traduce que es el sol y que es una cruz de amor. En última, todas estas significaciones nos están diciendo es que al final de los tiempos, que empezarían con la apertura de esta hora 10, comenzará un proceso de unificación espiritual de la humanidad por encima de las fronteras, por encima de las creencias, por encima de las convicciones, por encima de las religiones, por encima de las razas. Entonces, eso es lo que tenemos que estar pendientes de estos acontecimientos, y yo pienso que toda la solidaridad que en los seres humanos se nos despertó en esta época de confinamiento, de pandemia y de cuarentena, puede irnos encauzando a que verdaderamente nos demos cuenta que somos, independientemente del color, tenemos una misma biología y tenemos una misma condición, que es la condición humana y la condición espiritual, y que eso no está sujeto a ninguna división artificial, llámese división por raza, o división por lengua, o división por clase social, etcétera, etcétera. Seguimos, porfa. Pasamos a la siguiente. O sea, aquí dice, seguimos decodificando esta hora 10. Llega la unificación de ideas, de procederes, de razas, unificación de la Babel mundana en la cruz orlada. La Babel mundana él la toma como ese ejemplo de la historia antigua, del Antiguo Testamento, de la Biblia católica, cuando Nimrod ordena construir una torre para llegar hasta el cielo y conocer a Dios y todo eso que narran en esa historia. Y fue tan alta la torre que Dios dice que para que no llegaran a donde él estaba y que no lo conociéramos, ahí aparecen las diferentes, que es el origen pues, de los diferentes idiomas y lenguas. Todo el mundo comenzó a hablar en lenguas distintas, y pues ahí paró la construcción de la famosa Torre de Babel, porque eso se volvió una confusión. No nos entendíamos porque cada quien de los que construían esa torre hablaban idiomas diferentes, entonces al romperse la comunicación no se pudo seguir construyendo la torre, y esa fue la famosa Torre de Babel. Que de alguna forma esos relatos son simbólicos, ¿cierto? Esos relatos lo que nos están es denotando una gran carga de significados ocultos que tienen que ver de cómo los seres humanos, por las diferentes culturas que tenemos, según el sitio donde hemos nacido, hemos creído que esas culturas nos dan el permiso, nos dan el pasaporte de creernos superiores, o a veces creernos inferiores también, y ahí empiezan los procesos que han facilitado la división entre nosotros, y que ha sido orquestada por aquellos que controlan el mundo. Entonces, esa Babel mundana, que es todas esas divisiones de apariencia que hemos tenido como seres humanos, hemos empezado a superarla. Eso es lo que nos dice Parravicini. Continuemos, por favor. Listo, aquí sigue diciendo que estamos la cruz orlada en amor, y enfatiza que esa cruz orlada es la nueva fe. Entonces, nosotros nos debemos preguntar, ¿cuál es la nueva fe? Si hay algo que en este momento está en crisis, son todas las iglesias del planeta. La gente sigue teniendo sed de espíritu, la gente no sacia esa búsqueda interna. Hay personas que han saltado de una iglesia en otra, de un culto en otro, y han terminado renunciando a seguir buscando en esos cultos y en esas iglesias porque no encuentran respuestas que satisfagan verdaderamente desde adentro, no encuentran respuestas que llenen el corazón. Entonces, me causa mucha curiosidad que en esta apertura de la hora 10 sea muy enfático Parravicini en hablar de la cruz orlada, en hablar de la nueva fe, y hablar de la superación de esas diferencias. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la nueva fe? ¿Acaso la nueva fe es una información de verdades de espíritu que tenemos insertado en nuestro corazón y está ahí, pendiente de que nosotros despertemos para que realmente pase lo que dicen los mayas en las 7 profecías, que entremos al salón de los espejos? Y el salón de los espejos no es otra cosa que mirarnos en el interior del espíritu, que es ahí cuando nos vamos a dar cuenta que todos estamos hechos exactamente de los mismos ingredientes. Todos somos iguales. Entonces, están concatenadas esas profecías en esos términos. Vamos a la siguiente, por favor.
Entonces, aquí nos dice, en la siguiente, va a tocar nuevamente la profecía de Apocalipsis y la profecía de los Hopi, cuando dice, llegan los de la cruz orlada. Quiere decir que son algunos personajes que traen como símbolo la cruz orlada, y el símbolo de la cruz orlada no es otra cosa. En ese símbolo de la cruz orlada está escodificado que son personas que tienen una claridad absoluta de superar la división ideológica del mundo, de superar la división espiritual del mundo, de superar la división económica, la división de razas. Esos son los 144.000, en otras palabras, totalmente articulado a los 144.000 danzantes del sol que nos dicen los Hopi, y a los 144.000 redimidos de la tierra que nos habla la profecía de Apocalipsis. Siguiente, por favor. Entonces, aquí, en la hora 10, como les decía, era la descripción que hacíamos hace un momento sobre lo que pasaría en la hora 10. Ya esa descripción la hicimos hace un rato, del inicio del fin, de las lluvias, las inundaciones, cataclismos de los 4 elementos, pero hay un elemento que puse en letras azules que paralelamente se da en la apertura de esa hora 10 y tiene que ver con una condición espiritual de la humanidad. Entonces dice, hora 10, niño nuevo. Aquí en el principio del fin, el hombre se prepara biológica y espiritualmente para los cambios que sufrirá el planeta. Empieza la mutación interior, o sea, ese cambio interior, que ajusta el pensamiento del ser humano, sincronizándolo a la gran conciencia galáctica. Todo este proceso de madurez es necesario para procesos futuros. O sea que comenzamos a parir un niño nuevo, es decir, un espíritu nuevo dentro de nosotros, porque empieza una mutación de pensamiento, es decir, ahí me comienzo a ser orlado, ahí comienzo a sembrar en mi corazón todo lo que la cruz orlada me está significando, ¿ya? Tal vez eso me conecte con el hecho de ser uno de los 144.000 de los o del Apocalipsis. Entonces, si usted está viviendo o estamos nosotros viviendo ese proceso de parir ese niño nuevo espiritual por dentro, quiere decir que eso es una señal en nuestro interior en qué tiempo profético nos encontramos. Entonces, mire que también internamente ocurren procesos espirituales en nosotros que ya están dictados en la profecía, que nos permiten a nosotros aclarar y determinar en qué época profética estamos. Siguiente, por favor. Listo, en la hora 11, entonces vámonos a la hora 11, ya no es niño nuevo, sino joven. Vámonos a las letras azules que están en la parte inferior izquierda de la diapositiva, cuando dice, para este periodo, que la hora 11 es el fin sin fin, y gracias a la mutación que ya se inició en el pensamiento a partir de la hora 10, empieza el cambio o la mutación de nuestro código genético, haciendo una copia original del arquetipo que posee el hombre en el cristal celular, teniendo en cuenta que desde la sincronicidad solar se inició, sincronicidad solar que hablan los mayas, miren que estas profecías están totalmente articuladas, se inició el proceso de purificación celular ajustando la luz con la luz. Esto también tiene que ver con el mensaje pleyadino que le entregaron los pleyadinos a Enrique Castillo Rincón, cuando le decían que más o menos, escuchemos esto, alrededor del año 2025 vamos a encontrar el tercer código genético que está oculto todavía para la ciencia humana. El tercer código genético. Que cuando encontremos ese tercer código genético, la humanidad tendría un avance en la purificación de su genética y de su composición celular y su composición molecular. Eso está en el mensaje pleyadino, que fue un contacto que hicieron con Enrique Castillo entre el año 73 y 74, y me sorprende que está totalmente alineado con el proceso espiritual que dice Parravicini que se daría al interior de la humanidad en la hora 11. Es decir, que en la hora 10 espiritualmente comenzamos a ser niños, pero en la hora 11 ya comenzamos a ser jóvenes, o sea, ese cambio, ese nuevo ser interior va creciendo, ya no es un niño, sino que es un joven. Por lo tanto, de pronto yo he escuchado que hay algunas personas que se atribuyen que ellos son, valga la redundancia, algunas personas que ellos son la personificación
de ese niño nuevo o de ese joven nuevo. No, ese es un proceso espiritual que estamos abocados a vivir todos los seres de este planeta. Y la profecía nos lo advirtió desde hace muchísimo tiempo. Eso no está reservado. La profecía no es exclusiva ni reservada para algunos hombres escogidos, especiales, y que se seleccionan por rosca. Eso no funciona. Proféticamente, afortunadamente, la profecía no funciona así con esos sesgos. Seguimos, por favor. Listo. Y ya cuando se nos abre la hora 12, ya se dice en la hora 12 que somos hombre superior, es decir, ya empieza, ya esta hora 12 que está totalmente conectada con el octavo y sobre todo con el noveno tiempo de los 9 tiempos, de la profecía de los 9 tiempos que cambiarán el mundo, y aquí se nos habla que ya tenemos la madurez espiritual para entender el portentoso acontecimiento de lo que significa la segunda venida, y el portentoso acontecimiento de lo que significa volver a vivir reencontrados en espíritu, en amor y en total igualdad. Entonces dicen, esta etapa final, que es el fin del fin, hasta un nuevo principio, es decir, empieza un nuevo principio con unas condiciones espirituales distintas, ya como seres humanos tenemos los componentes necesarios para nuestro óptimo desarrollo mental, es decir, para nuestro modelo mental crístico, o sea, un modelo mental espiritual, ajustado al mensaje de Cristo, ¿cierto? Que es muy bonito predicarlo, pero tan difícil encarnarlo, y que logrará alcanzar nuevos y altos niveles de conciencia en nuestro camino hacia el conocimiento universal de la gran conciencia creadora. Ya estaríamos listos entonces para ser el nuevo ser en nosotros mismos y estaría listo el vehículo que contendrá al Cristo, el Dios producido de sí mismo. O sea, aquí ya entendimos las palabras, o entenderemos mejor las palabras, y el mensaje que nos quería dar Cristo cuando hablaba del Dios producido de sí mismo, o cuando Él nos decía que seamos perfectos como su Padre es perfecto, o que también nos decía que no nos sorprendamos por las cosas que le escuchamos decir o que le vemos hacer, que nosotros estamos diseñados para hacer cosas muchísimo más grandes. De alguna manera, en otro sentido, con otras palabras, pero con el mismo mensaje, Parravicini nos lo está diciendo. Cuando lleguemos en la hora 12 a ser hombre superior, es decir, un espíritu totalmente transmutado, un espíritu avanzado en conciencia. Entonces, esas son señales que nos daría el hecho de entender los tiempos del final, sobre todo enfatizando que son tiempos de destrucción de este sistema artificial que ha dividido al ser humano, que lo ha degradado, que ha detenido su ascenso espiritual. Más no es la destrucción ni de nuestro querido y hermoso planeta, ni mucho menos de nosotros como humanidad. Entonces, si tienen preguntas o inquietudes, abramos pues el foro para que compartamos y que esto pues sea un aprendizaje bidireccional. Les agradezco por la atención.